conecten. Dame un minuto, vamos a dejarnos un minuto, no al estrés. Estamos Sí, conociendo. no, tranquila. Estamos acá conociendo un poquito. Tranquilo, como tiene que ser. ¿Qué te iba a decir? Bueno, mira, te contaré. Yo estoy prefiriendo esta plataforma antes que utilizar Instagram o Facebook Live, fundamentalmente porque mi percepción es que en odontología los aprendizajes tienen que ser significativos y cuando hay mucho volumen, como que se pierde eso. Entonces, en ese sentido, considero de que esta experiencia que le hemos tenido durante toda la semana ha sido muy rica. Yo diría el 95% de las preguntas se responde. Tenemos un tiempo realmente amigable, se escucha muy bien, se ve muy bien. Entonces eso Sí, permite conectividad con la gente, acercamiento, me gusta más. Lo otro valioso es que percibo de que no tenemos todo el tema en los formatos tipo Instagram. Hay muchas preguntas que se quedan en el aire. Hay veces hay muy buenas preguntas que se quedan en el aire y no pueden ser respondidas. Eh, yo prefiero por ese formato. No pretendo tener 300.000 personas en un ambiente, pero sí que haya un grupo importante de colegas que esté sintonizado con el tema y que nos permita efectivamente aprender del colega que es el protagónico y quien va a generar los aprendizajes. Entonces creo que ahí este formato es una fortaleza y mi función de coordinador es justamente gestionar el talento del profesor invitado para que lo conozcan en primer lugar, para que sepa de sus competencias y para que se genere un valor agregado del que te escucha a la persona que recibe la información. Tú me entiendes perfectamente todo esto, tú te has formado en el área de educación superior, ok, y eso es una fortaleza. Bueno, estimados amigos, bienvenidos con todo, basta de rollos de frente a la carne. Para mí es un gran gusto tenerlo acá, Juan Félix Rosario Javier. Tenemos a un gran amigo en común que es el doctor Norbert, que estuvo con nosotros el día miércoles y me recomendó interactuar con Félix. Yo inmediatamente acepté, me compartió su hoja de vida y dije, perfecto, este es el perfil de profesional que necesitamos. Entonces voy a pasar a compartirles los logros obtenidos por Juan Félix. Juan Félix es doctor en odontología por la Universidad Central del Este. Esto es en San Pedro de Macorís, en República Dominicana. Segundo, tiene una formación sólida en fotografía odontológica, artística y planeamiento digital del Instituto Aceturi. Esto es en Marília, São Paulo, Brasil. Posee la especialidad de dentística restauradora de la Facultad Vingá Uningá en Bauru, São Paulo, Brasil. Tiene una maestría en educación superior con mención en docencia por la Universidad Central del Este. Tiene una formación en el área de Photoshop y Smart Design en República Dominicana. Tiene capacitación en When the Picture Really Matter en Santo Domingo, República Dominicana. Tiene una formación en calibración y cariología en la Universidad Univen, Santo Domingo, perdón, República Dominicana. Y tiene una experiencia muy linda que es la experiencia de Visual Experience. Y tenemos ahí un amigo común, que es Rolando. Yo a Rolando lo conocí hace muchos años atrás. Es más, el que ha hecho su maestría en biomateriales en Alabama, yo puedo decirte que yo soy el responsable de eso porque te contaré, y esto lo sabe él. Él me dice, estando nosotros en Chicago, antes de que entre a Visco y todo ese tema, dice, Miguel, me han ofrecido entrar a hacer biomateriales en Alabama. Y yo le dije, Rolando, no pierdas esa gran oportunidad, ese es un caramelo que te cae del cielo. Y tomó la decisión de dejar todo en Venezuela y meterse a este fascinante mundo de lo que es la adhesión. Bueno, así que tenemos amigos en común y me alegra mucho eso porque eso nos va a permitir a nosotros a seguir creciendo. Estimado Juan Félix, bienvenido a Perú. Estás cordialmente invitado por siempre y estamos a la espera. Yo me voy a encargar de controlar todos los micrófonos, así que no hay ningún problema.
Listo. Juan Bien, Félix, vamos a empezar. Adelante. doctor Miguel, muchísimas gracias por esta oportunidad. De verdad que es muy grato poder compartir lo que nosotros hacemos, poder compartir las cosas que nosotros razonamos y pensamos acerca de la odontología. Y para mí es más que importante poder compartir más que conocimiento, experiencias en mi poco tiempo clínico. Yo tengo en la odontología, actualmente cumplí 7 años de formado, estoy recién graduado, porque en odontología para poder decir que tenemos un poco de experiencia y de ciertas cosas necesitamos desarrollar un tiempo que sobrepasa muchas veces 10 años, 10 años por encima, 15, 12, y poder, poder entender muchas cosas y poder madurar. Como ya leí antes, yo soy de una ciudad, yo no soy de la capital. Nuestro compañero Norbert sí es de la capital, pero la capital me queda cerca, está a unos 45 minutos de mi ciudad y regularmente trabajo en mi ciudad, tengo mi clínica en mi ciudad que es San Pedro de Macorís, que se encuentra al este de la República Dominicana y es una ciudad caliente, tenemos playas por todos los costados, tenemos mucho mar, una temperatura súper agradable, nunca hace frío, siempre hace calor. Y regularmente, por eso verán que mi tono de piel es un poquito más oscuro, es que acá es muy difícil ser claro. Es muy difícil, nosotros tenemos eso muy difícil. Y realmente yo en la odontología tengo, como yo siempre digo, tengo facetas diferentes dentro de la misma profesión. Yo soy docente universitario, estoy en distintas universidades en mi país, en el área de grado y en el área de posgrado. Tengo esa oportunidad desde hace 5 años, estoy impartiendo docencia y también desde hace 7 años de mi formación estoy en la parte clínica y tenemos una parte que es formación privada con todo lo que tiene que ver con cursos y todo eso, auspiciados por marcas comerciales y casas comerciales de nuestro país. De verdad que cuando yo pienso en odontología, poder conversar, poder hablar. Y Norbert siempre que somos compañeros en universidades y somos compañeros también en cursos privados, cuando vamos a conversar, siempre me dice, habla de resina posterior. Porque él entiende de una manera u otra y yo también entiendo que son de las cosas menos preciadas en este momento muchas veces. Es decir, estamos en un mundo lleno de diseños de sonrisa, lleno de carillas, en un mundo lleno de nuevas tendencias en endodoncia, de nuevas tendencias quizás en implantes. Y cuando vamos a hablar de resina, muchas veces en la clínica diaria se nos vuelve difícil hacer un protocolo correcto para lo que son restauraciones posteriores. Yo digo que hoy día tenemos una cantidad de materiales que en vez de ayudar muchas veces nos confunden porque cada casa comercial dice que su material es el mejor. Y lo que entiendo es que debe haber muchas casas comerciales porque eso nos conviene a nosotros en todo lo que es una relación de precio, innovación de materiales y todo. Pero muchas veces los odontólogos necesitábamos entender que para nosotros poder tener resultados a través del tiempo necesitamos desempeñarnos con un composite o con una resina en específico durante mucho tiempo para aprender a manejarlo. Entonces, para mí es más que importante, durante estos 7 años, yo he venido desenvolviendo lo que es tratando de un protocolo que me sea funcional de acuerdo al medio que yo tengo en mi clínica, porque yo entiendo que toda Latinoamérica, dependiendo de dónde y en qué ciudad te encuentres, va a ser el tipo de paciente que tú recibes y el tipo de consulta que tú tienes. Entonces, muchas veces nosotros queremos hacer buena odontología, como vemos grandes maestros, donde sus restauraciones son hechas con microscopía, donde sus restauraciones son hechas bajo un concepto que nosotros no tenemos en nuestra clínica, que un odontólogo normal no tiene en su clínica. Entonces, a mí me gusta mucho, cuando voy a hablar de restauraciones posteriores, más que todo, es hacer entender a los colegas de que hoy día no existe una sola técnica para tratar un mismo paciente o una misma situación clínica. Y cuando nosotros vamos a hablar de lo que son restauraciones posteriores,
nosotros tenemos diferentes técnicas. Podemos utilizar técnicas incrementales, podemos utilizar técnicas con los nuevos composites Bull Fill, donde podremos lograr un relleno de la cavidad mayor y luego lograr una mayor estética con una resina de cuerpo o una resina de esmalte convencional arriba, o podemos tener una cavidad toda Bull Fill. Esas son posibilidades que tenemos hoy y que nos brinda la odontología. Yo no sé si en su país es igual que República Dominicana, pero todas las universidades forman al estudiante solamente en técnica incremental. Es decir, hoy día nosotros estamos tratando de, como docentes jóvenes, introducir esto, porque es una posibilidad. O sea, necesito darle armas a mis estudiantes para que vayan a la guerra. No puedo formarlos que solamente sepan disparar, sino que sepan utilizar otro tipo de armas en el caso de que sea la situación de que necesiten utilizarla. Entonces, ¿qué pasa? Esta técnica incremental que nosotros utilizamos o que nosotros podemos pregonar durante mucho tiempo, no quiero decir que es mala. No quiero decir que es mala. Es una técnica buena, es una técnica que funciona, pero no es lo que se pensaba. Bien, necesitamos dejar claro que en algún momento la técnica incremental se hizo muy popular por la contracción de polimerización en las resinas compuestas, donde se decía que utilizando esta técnica se flexionaban menos las cúspides, había menos microfiltraciones, y estos artículos del grupo de investigación de lo que es de la Universidad de Gran Amigo Suárez en Brasil, tiende a demostrar actualmente que las tensiones en esa imagen que tenemos ahí, que sale en el artículo, la parte roja son las tensiones que produce la resina cuando es fotoactivada. Fíjense en una resina Bull Fill, fíjense en una resina con 8 incrementos, una resina con 16 incrementos. Es muy complejo esto. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen en la primera parte, que habla de todo lo que es la deformación cuspidia, es que esta técnica incremental tiene mayor deformación cuspidia mientras más incrementos tengamos, porque tiene más puntos de tensiones entre un incremento y otro. Bien, y por eso dije al inicio, no es que la técnica sea mala, sino que no es lo que se vendió en el momento que salió la técnica hoy día demostrado. Es decir, mientras mayor cantidad de incrementos yo utilice en una resina posterior, mayor áreas de tensiones yo voy a tener. Y mayor cantidad de áreas de tensiones que yo pueda tener en unas restauraciones es mayor cantidad de posibilidades de filtraciones en esa área por una falla, ya sea cohesiva o adhesiva, dependiendo del área donde esté el incremento. Bien, entonces, hoy día la tendencia es menor cantidad de incremento, más simplicidad. Menor cantidad de incremento, más simplicidad. Y cuando yo digo esto, siempre le digo a mis estudiantes, eso va a depender de qué resinas estemos utilizando. Porque no es lo mismo un incremento de 4 o 5 milímetros con una resina Bull Fill, bien, que incremento con una resina convencional. Que hay literatura actual que demuestra que la contracción entre una resina Bull Fill y una convencional... Yo lo había dejado ahí nomás para que vaya descongelando porque es para mañana. Entonces, dentro de ese problema, no es la contracción. Y yo vengo diciendo hace 2 años en todas mis charlas, en todos mis cursos, la contracción no es un problema hoy día en la resina compuesta como era antes. No es un problema porque las resinas hoy día tienen una mayor cantidad de carga. Bien, y tienen un menor espacio de esa matriz para contraerse. Entonces, hay que dejar claro esto. Hoy día lo que va a decidir el incremento entre una Bull Fill y una convencional es la translucidez de esa resina y la tecnología que tiene la resina Bull de propagación de lo que son las irradiaciones de nuestra lámpara de polimerización. Bien, entonces es importante conocer, menos incremento es mejor. Bien, menos incremento siempre es mejor. Y es mucho más fácil la técnica Bull después que la desarrollamos, porque yo vengo de una formación de técnica incremental y se me hacía difícil hacer un diseño en una resina Bull, porque vengo de una formación de técnica incremental. Entonces, todo con práctica podemos llegar a ese punto. Dentro de eso, va a depender, dentro de esas decisiones clínicas que nosotros vayamos a tomar, la extensión, la estética que queramos dar en el diente.
Bien, extensión estética que queremos dar en el diente. Es importante, y siempre digo, cuando vamos a hacer y rehabilitar restauraciones posteriores, utilizar aislamiento absoluto. La utilización de aislamiento absoluto es importante porque no podemos garantizar de manera adecuada una longevidad en una restauración adhesiva si no utilizamos aislamiento absoluto. Bien, entonces, dentro de ese punto, siempre en los conceptos actuales de cariología, vamos a eliminar todo lo que es el tejido infectado solamente y no necesariamente los tejidos afectados como se hacía anteriormente, porque anteriormente necesitamos dejar una dentina amarillenta sin cambio de color. Bien, hoy día no es necesario. Hoy día tenemos la necesidad de solamente eliminar dentina infectada, que es esa dentina reblandecida y esa dentina de un color mucho más oscuro. Entonces, dentro de esa situación clínica, nosotros necesitamos entender que la ampliación de la cavidad en el sector posterior va a depender regularmente de las habilidades del clínico. Y acá nosotros necesitamos comprender esto, porque yo estoy hablando de restauraciones posteriores, de decisiones a tomar en el sector posterior. Muchas veces tenemos una restauración clase 1, bien, mediana, y por el tipo de instrumental con el que nosotros accesamos a esa cavidad, volvemos una cavidad mucho mayor, el doble de mayor. Y eso estamos comprometiendo lo que es el órgano dental a largo plazo. Porque recuerden, mientras más órgano dental sano tenemos, mucho mejor a largo plazo. Porque ese diente puede ser reemplazado una y otra vez con otra restauración y no va a tener que ser intervenido quizás por un tratamiento canal y una aplicación de perno, ¿no? Dependiendo de la tendencia que sigue el clínico. Entonces es importante eso. Y muchas veces nosotros necesitamos utilizar protecciones, bien, antes del proceso adhesivo. Y esto es un tema en el sector posterior, porque cuando hablamos de protección dentinopulpal, yo creo que el tema está mal empleado. Bien, porque nosotros no estamos protegiendo nada. No estamos protegiendo nada. El diente no necesitamos que proteja nada. Cuando un diente siente que se está siendo invadido desde el exterior por microorganismos, él hace lo que es dentina terciaria y crea un endurecimiento de sus paredes para que esos microorganismos no puedan seguir avanzando. Y esto lo demostraron los japoneses. Los japoneses han demostrado actualmente que el diente no necesita ser protegido per se. Bien, o sea, no necesita ser protegido per se. Vamos a esperar que doctor pueda quitar. Ya, listo. Entonces, usted me preguntará, ¿y entonces por qué coloca una protección dentinopulpar? No. Yo coloco una protección porque yo tengo una tendencia a no grabar dentina. Y una dentina terciaria, mucha literatura dice que debe de ser tratada como si fuera esmalte, es decir, que hay que grabar. Porque al ser una estructura más mineralizada, de manera autocondicionante, es mucho más difícil nosotros poder penetrar en esa dentina. Entonces, yo protejo porque yo utilizo bases cavitarias bioactivas que tienen la oportunidad de crear a través del enlace de calcio lo que es una conexión con esa dentina. Y a mí se me hace más fácil mi adhesivo poder conectar con esa protección que yo he colocado. Como pueden ver en la segunda foto, estoy utilizando un adhesivo en la técnica selectiva y para un ácido fosfórico, perdón, en la técnica selectiva, ese ácido fosfórico que nosotros vamos a utilizar para utilizar una técnica que va a ser autocondicionante, respetando que ese ácido no llegue a lo que es esa dentina, ese ácido fosfórico necesita tener una viscosidad adecuada, porque si no tiene una viscosidad adecuada va a entrar en la cavidad. Bien, y aún así, muchas veces, como ven en la imagen, yo protejo esa dentina aún utilizando ese ácido fosfórico. Siempre digo, utilizar ácido fosfórico es en esmalte. Esmalte no solamente existe fuera de la cavidad, también ese esmalte tiene una profundidad que muchas veces, dependiendo si nos encontramos en zona cuspidia, ese grosor va a ser de 1.5, 1 milímetro de grosor hacia adentro de la cavidad. Por eso yo protejo ahí con un poco de gasa. En esta técnica, que es la que quiero presentar inicial, es una técnica que hice con una resina Bull, específicamente Filter One.
Y desde un tiempo estoy utilizando mucho Filtec One porque hasta el momento es la Bullfil con mejor color que tenemos en el mercado. Y es una resina con una propagación y radiación de fotoactivación, una nueva tecnología muy agradable y es una resina muy buena. En el momento necesitamos sí darle tiempo, pero a mí como dictante y como profesor me toca tener casos recientes con estos composites para yo poder dar lo que es un feedback a las personas que van a utilizar muchas veces estos materiales. Entonces, es una técnica muy fácil. Es una técnica en la cual yo voy a llevar toda la resina que necesita la cavidad y la voy a compactar. La voy a compactar guiándome de lo que son las inclinaciones del remanente dentario que yo tengo en esas cúspides. ¿Y qué yo voy a hacer luego que yo compacto y limpio todo lo que es la periferia de eso? Vamos a ir a la técnica de style italiano. Bien, esta técnica de style italiano es una maravilla. Es una maravilla en la mayoría de los casos, porque hoy día la odontología se ha demostrado que no todos los pacientes necesitan, ni en anterior ni en posterior, una anatomía compleja. Mientras más fácil y simple seamos anatómicamente, mejores resultados tendemos a tener en el tiempo y mucho más desarrollo profesional vamos teniendo. Entonces, la técnica de style italiano lo que nos muestra es cómo con simples líneas esenciales que le llaman ellos, podemos dar, de acuerdo a la anatomía del diente, si es un premolar superior o inferior o un molar superior o inferior, podemos obtener esa anatomía. Entonces, acá la única diferencia que yo hice de esta técnica es que coloqué un poco de pigmentación. Bien, coloqué un poco de pigmentación. Y esas pigmentaciones, muchos colegas no le agradan. Hay personas que dicen, no me gusta la pigmentación, sí me gusta, yo no quiero. Mira, yo considero que pigmentar no es una situación de yo querer, sino de lo que se presenta en mi clínica. Si yo estoy haciendo un cuadrante, un solo diente, y todos los dientes adyacentes tienen cicatrices, yo debo simular esas cicatrices para que mi diente, primero, se ve con más profundidad en el arco y mimetiza de una manera mejor. Por eso, acá yo utilicé un color anaranjado para lo que son esas cicatrices. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando esto en un paciente joven, haciendo un paciente joven con resina Bullfield. Y cuando voy a usar resina Bullfield, es importante hablar de fotoactivación. Porque todas las marcas nos dicen resinas Bull funciona 4, 5, muchas 6 milímetros y funciona muy bien. Va a funcionar muy bien de acuerdo al aparato fotoactivador que nosotros tengamos. Bien, entonces ese aparato fotoactivador que nosotros regularmente utilizamos en la clínica y regularmente el primer aparato fotoactivador que nosotros utilizamos desde la universidad quizás no sea el mejor. Y siempre dejo esto claro, porque muchos colegas entienden que muchos profesionales, dictantes y representantes de marcas comerciales son rígidos en lo que es esta idea. Mira, es imposible nosotros poder decir que una resina va a ser longeva porque la resina es buena. O sea, yo puedo utilizar la mejor resina del mercado y si esa resina no tiene una buena técnica de fotoactivación, esa resina no va a ser longeva. Y acá yo puse un cuadro bien fácil y bien sencillo que trata de que nosotros entendamos lo que nosotros manejamos en la consulta, que es el tiempo. Regularmente nosotros decimos 20 segundos, una resina. ¿Quién debería decir los segundos que debe ser para la resina? ¿El que hace la resina o el que hace la lámpara? Esto es un tema que la odontología muchas veces y nosotros no tenemos tan claro. La parte de fotoactivación es un tema amplio que podríamos durar horas conversando acerca de esto, dependiendo del fotoactivador, si eres de esa línea, si eres de la línea monowave o polywave, si eres de la línea que va por la intensidad, si eres de la línea que va por el grosor de la restauración. O sea, son muchísimas líneas que necesitamos evaluar para nosotros poder hacer una técnica de fotoactivación, porque hoy se habla de técnica. Se habla de una técnica a dos manos, en la que una sostiene el cuerpo de la lámpara y una sostiene lo que es la punta
de esa lámpara en posición, porque muchas veces la lámpara no está en posición o en dirección correcta. Y acá en el tiempo, 10, 20, 40, ¿de qué va a depender? De la intensidad lumínica que tenga tu lámpara. De esa intensidad lumínica que tiene tu lámpara. Esa intensidad lumínica muchas veces la única manera que tenemos de asemejarnos a la intensidad que tenga es con un radiómetro. Bien, y un radiómetro no es la mejor referencia, la literatura lo describe así, por los equipos que existen a nivel de laboratorio son muy costosos, cuestan miles de dólares para nosotros poder medir de manera correcta una lámpara. Ahí es que entra el punto de responsabilidad de la marca comercial, y por eso cuando se habla de marcas comerciales a nivel de lámparas, todo el mundo menciona Ultraden, todo el mundo menciona 3M, todo el mundo menciona Ivoclar. Entonces, el punto va, una lámpara que tenga una intensidad lumínica de 400 miliwatts por centímetro cuadrado, esos 400 miliwatts para poder dar 16.000 joules de fuerza, que es lo que necesita 2 milímetros de resina para lograr su máximo nivel de polimerización, necesitaría 40 segundos, no 20 segundos. Bien, una lámpara que tenga 800 sería la que debería utilizar unos 20 segundos. Y esos 20 segundos va a depender del diámetro que tenga la punta. Porque si yo tengo una MOD, a la hora de yo hacer la fotoactivación con una lámpara que tenga una punta de 6 milímetros, posiblemente yo tenga que hacer 3 fotoactivaciones entre puntos distintos. Bien, porque en fotoactivación existe algo que se llama colimación, que es la dirección en la que la luz está dándole a nuestra resina. Entonces necesitamos comprender eso, de que más que una resina, necesitamos tener una buena técnica de fotoactivación con un buen equipo de fotoactivación. Y recuerden este punto. En la tendencia actual, en los últimos congresos brasileños que he podido estar o que he podido asistir, siempre ellos dicen lo siguiente: prefiere invertir en una buena lámpara y no tener una muy buena resina, porque va a ser mejor una mala resina con una buena lámpara que una buena resina con una mala lámpara. Entonces necesitamos tener claro, si yo puedo tener una buena resina con una buena lámpara, es espectacular. Bien, o sea, lo que quiero dejar claro es que en estas resinas Bullfield, la longevidad se va a ver comprometida con lo que es la lámpara de fotoactivación. Y nosotros lo que estamos buscando es un resultado longevo y no momentáneo. Por eso, a la hora de nosotros finalizar nuestras restauraciones, vamos a utilizar de manera simple, protocolos simples de lo que es pulido, que en ese tema ya el doctor Norbert sé que estuvo con ustedes y tiene muy buenos resultados, pero en posterior yo siempre tiendo a utilizar espirales. Utilizo muchos espirales, un espiral de 2 pasos, y utilizo lo que son escobillas de pelos naturales con una pasta diamantada de bajo micraje. ¿Por qué? Porque utilizo espirales porque estas se adaptan mucho mejor a la forma. Regularmente cuando usamos gomas con otra forma tiende a borrar lo que es una anatomía primaria que nosotros hemos dado y hemos tenido en nuestra restauración. Y más que eso, no existe un eslabón más importante que otro. Y si yo tengo una buena resina con una buena anatomía, una buena oclusión, con una buena fotoactivación, si no pulo esa resina y no le doy la lisura superficial a esa resina va a tener en sí un acúmulo de placa bacteriana y va a desarrollar en el diente lo que nosotros le llamamos caries secundaria. Por esta razón es que pulimos. No pulo superficie porque se vea más brillosa, pulo superficie para que no atrape placa bacteriana, porque la resina no tiene la capacidad de autopulirse en el proceso de utilidad del paciente con la masticación. Si la resina lo que tiene es una capacidad de autoajuste cuando tiene un contacto muy mínimo, bien, tiene esa capacidad de autoajustarse en el tiempo por desgaste, y no es que se autoajuste, es que se desgasta. Y le llaman autoajuste en mucha literatura. Entonces ahí nosotros, acá me volé, pero ahí lo que estamos buscando es un resultado inmediato y oclusal del paciente, en un paciente joven, en un tiempo aproximado de unos 30 minutos, no más, con toda anestesia y aislamiento. Hay que dejar claro que esta técnica sí nos da a nosotros un resultado mucho más rápido, un resultado mucho más específico.
Y como comenté al inicio del tinte, yo estaba tratando de mimetizar la otra parte del diente que yo tenía con esas pigmentaciones. De eso se trata la estética, de eso se trata darle cariño a lo que son los dientes posteriores. Y como más importante, al final siempre probamos oclusión con lo que son papeles articular brush de un micraje bajo. Me gusta mucho ir de 50 hacia abajo y ir suavemente. ¿Por qué? He visto muchas veces que tienes una anatomía que no fue guiada por el remanente cuspidio que tiene de la inclinación de aristas y crestas y te queda muy alta la restauración. Y entramos en un momento de tensión porque ya yo tenía una hora con ese paciente y ahora tengo que durar otra hora rebajando esa restauración. Entonces muchas veces vamos muy rápido. ¿Con qué vamos a ajustar? Con multilaminadas. Y si ya yo pulí y ajusté, vuelvo y pulo. Bien, hay algunos temas en el pulido de si pulo en esa misma sección o si puedo pulir en una sección 24 horas, 48 horas después. Durante muchísimo tiempo a mí no me gusta ser rígido en la literatura, me gusta interpretarla. Es importante esperar que esa resina absorba agua porque la resina de manera normal absorbe agua y al absorber agua esa matriz se expande y esa expansión hace que tenga menos tensiones causadas por la fotoactivación y así nosotros podemos crear a la hora del pulido menos microtrincas o menos fallas en esa resina. Es un tema actualmente, dependiendo del paciente, estoy haciendo esto, porque hay pacientes que pasan por el consultorio una sola vez. Hay pacientes que pasan por el consultorio una sola vez y se tiene que ir pulido. Es decir, nosotros necesitamos ser claros a la hora de seleccionar. Ahora, estamos conscientes en el que es mucho mejor esperar, dependiendo de la extensión de esa resina, que absorba un poco de agua para que disminuya las tensiones que tiene la resina. Doctor, ¿hay alguna pregunta hasta acá o vamos bien? Sí, estamos perfectos. Aquí hay un par de preguntas, permíteme, estoy justamente acá, tengo un ratito. ¿Qué opinas de los disolventes de caries y la oportunidad de usarlo en este momento? Tal vez la pregunta vaya orientada a que para evitar generar aerosoles, Sí. parecería que sería razonable utilizar disolventes de caries y evitar el aerosol. ¿Qué opinas? Mi idea porque yo siempre que veo, la primera vez que vi esto fue en Instagram, un video, y luego fui a la literatura. Entonces ahí habría que evaluar primero la situación clínica en la que se va a utilizar. Es lo primero. Lo segundo, el tiempo que te va a llevar bien, a través de esos disolventes y los daños colaterales que puede traer. Regularmente, la única manera de poder disolver un diente es con grandes cantidades de ácidos. Bien, son grandes cantidades de ácidos, la protección. Habría que ver. Yo considero que, y en estos tiempos, si nosotros vamos a utilizar aislamiento, no creo que el aerosol yo deba preocuparme tanto porque no va a tener una contaminación directa. Es buscando la manera. Si utilizamos la protección, porque no sé si en su país está pasando que yo veo que hay personas que tienen un sensacionalismo muy grande con esto. Aparecen personas con trajes. O sea, yo me estoy protegiendo desde hace mucho, desde de VIH, de hepatitis B, yo no tengo miedo a esto porque yo estoy llevando un protocolo de protección desde hace mucho. Claro, es una enfermedad mucho más contagiosa, es mucho más contagiosa, hay que tener un poco más de cuidado, pero no creo que sea algo de alarmar para lo que hacemos de manera normal en el consultorio. La vida odontológica va a seguir normal. Estoy seguro en esto. ¿Alguna otra pregunta, doctor? Sí, ¿Podemos hacer acá? claro que sí. Hay otra pregunta. Tú mostraste una imagen donde justamente había una gran destrucción por caries y hablabas de utilizar materiales bioactivos. Sí. En Latinoamérica hay siempre una tendencia a utilizar ionómeros, de hecho son los primeros materiales bioactivos. ¿Qué materiales bioactivos tú sugerirías utilizar? Yo uso exclusivamente actual este Terracal, que es un material que tiene una capacidad de tener un pH alcalino, es un material que tiene una capacidad de poder pegarse a dentina húmeda, que es algo que hay que dejar claro, es fotoactivado, es de fácil manejo, necesito una película muy fina, es un material que las indicaciones puedo utilizar en exposiciones directa e indirecta, pero claro,
el material no va a crear problemas en exposiciones directas. El problema lo va a hacer que el material es fotoactivado. Y la lámpara va a crear una elevación de temperatura. Ellos hay artículos y más adelante verán que yo le pongo todos, porque voy seccionando los casos y le voy dando los tópicos científicos en uno para no abarcarlo todo en un solo caso. Porque es importante que hay muchos artículos que dan de que el Terracal funciona muy bien de manera de exposición directa, pero como vieron en Visco Experience, Rolando claramente dijo, bueno, el material funciona, lo que no sé la lámpara de ustedes qué le vaya a hacer a esa pulpa a la hora de poder fotoactivar. Y yo uso exclusivamente Terracal. En el caso del ionómero, los respeto, pero es un material que tiene altos niveles de solubilidad. Y solamente con yo pensar en esto, no lo pondría debajo de una restauración actualmente, como hice antes. Porque si mi restauración filtra, yo lo que necesito es que el material que está debajo protegiendo pueda contrarrestar lo que es la producción de ácido que puedan tener la carga bacteriana que filtró. Y si filtró y mi material es muy soluble, entonces lo que hace es que se pierde. Por eso, el poco tiempo de experiencia clínica que he tenido, todas las restauraciones que he tenido que rehacer, que tenían ionómero o que tenían hidróxido de calcio, que también es muy soluble, cuando lo vamos a retirar está muy blando todo está muy blando y es algo que como que te asusta un poco y es porque es muy soluble el material y por eso yo prefiero utilizar materiales fotoactivados actualmente como Terracal. Existen otros materiales en el mercado, pero nosotros en República Dominicana no tenemos muchas veces todos los materiales que existen en el mercado internacional, solamente tenemos algunos específicos y acá Visco no llega muy bien y 3M no llega muy bien también. Una pregunta también, hablaste de pigmentos para poder caracterizar el diente, ¿cuáles usas, qué recomiendas sobre el punto? Bueno, en este caso yo utilicé Visco, pero actualmente estoy utilizando unos Final Touch de Boco, de la casa Boco. Estoy utilizando también una resina de ellos que se llama Grandio, o Grandioso, estoy utilizando mucho en posterior. O sea, va a depender. Estos pigmentos de Visco no son tan buenos el manejo. O sea, el manejo no es tan fácil. Bien, los colores son espectaculares, pero el manejo no es tan fácil. El Final Touch, el manejo es mucho más fácil y le voy a presentar un caso también acá adelante. Cuando estamos en posteriores, muchas veces no es tan fácil tener restauraciones pequeñas y restauraciones grandes. Y le hablé de una técnica Bull Fill que utilicé en ese caso, porque era un paciente joven, 11 años de edad. Acá yo tengo un paciente adulto, donde si se fijan en la foto, el centro de la fotografía es la restauración que el paciente tiene la sensibilidad. Claro, visiblemente se ve que, o sea, ese paciente se ve que está filtrando, tiene molestia. Ese paciente es odontólogo, que es el principal problema es ese, que es odontólogo. Y los pacientes odontólogos somos muy difíciles, súper difíciles, pero agradezco muchísimo. No me digas que ha sido Norbert, porque Norbert está en el auditorio. De repente ha sido Norbert, ¿no? No ha sido Norbert. Es súper complejo y realmente ahí lo que íbamos a hacer un abordaje estético diferente. Y cuando digo diferente es porque, fíjate, ese paciente no tiene una restauración en su boca, solamente tiene esa. Y yo necesito mimetizar en el arco de una manera distinta mi restauración. Y fíjense lo que yo hago. Aíslo y luego cuando abro la cavidad tengo una enorme cavidad y en esa enorme cavidad voy a hacer un grabado selectivo de mi diente y fíjense que acá luego de hacer lo que es el grabado selectivo hice la protección porque el problema está en yo pegarme a esa dentina. Entonces prefiero que mi material se pegue de manera química y luego yo pegarme químicamente con mi adhesivo al material. Es mucho más fácil. Entonces acá es que le coloco las propiedades de lo que es el Terracal, que es el material que nosotros utilizamos. Fíjense que resiste a la humedad, es un material radiopaco, protege y aísla la pulpa, un pH alcalino que para mí es lo más importante, tiene una liberación de calcio que estimula la diosapatita y forma puentes secundarios de dentina, eso es mega importante en un material protector. Y
En esa literatura, toda la literatura que yo muestre acá, si el doctor Sarabia gusta, yo le puedo pasar luego, con gusto, para que pueda difundirla entre las personas que están en el aula. Y acá, en esa literatura, es un artículo que se evaluó de manera directa e indirecta el Terracal y funciona en el 98% de los casos de manera correcta. Entonces, acá hice un primer incremento de resina. Utilicé una resina body, en ese caso A2, y voy a utilizar una técnica incremental. Yo utilicé una técnica incremental modificada con los primeros incrementos horizontales, es decir, donde coloco 2 milímetros de resina en todo el piso y separo lo que es la anatomía primaria de mi diente y pigmento. En este caso utilicé los pigmentos de Final Touch, unos pigmentos marrones, un poquito más oscuros. Y empiezo incrementalmente. Regularmente cuando voy a utilizar una técnica incremental, utilizo de mesiada distal los incrementos, que si tengo un error me quedé hacia distal, no hacia mesiada. Entonces, empecé incremento por incremento, siempre dejando lo que es el espacio, porque mi tinte no solamente va a funcionar como mimetismo dentro del arco, sino que también va a funcionar como delimitación hasta dónde debo llevar mi capa de esmalte que estoy colocando en ese diente. Y ahí voy realizando mi restauración paso a paso. Una de las dudas que muchas personas tienen y dicen, ok, se ve el tinte, y entonces, ¿qué vamos a hacer con ese surco? Entonces, tenemos dos opciones. Si confías en que tu tinte tiene carga, por eso utilicé Final Touch acá, es un tinte mucho más resistente al medio exterior. Si tu tinte tiene carga, puedes dejar así. Y muchas personas dicen, sí, lo dejas así. Claro, el surco de un tinte natural es mucho más profundo que ese surco que yo estoy dejando ahí. Lo único que es mucho más estrecho. Y la segunda opción es que yo puedo proteger la restauración con un material como Viscover, que es un protector de cobertura, que es hecho a base de esa misma matriz de resina, y lo podemos proteger. ¿Qué es lo que yo busco acá? Lo que estoy buscando acá es función y estética en el paciente, inmediata y a largo plazo en el resultado. Yo lo que quiero es un mimetismo más ideal. Si yo utilizara una resina acá, yo no utilizara de manera una resina Bullfield de manera unitaria. O sea, es una cavidad de unos 4 milímetros de profundidad. Yo no utilizaba una resina Bullfield si estoy buscando estética, porque se puede traslucir la opacidad del terracal que coloqué, bien, o la opacidad de lo que es mi fondo de mi dentina oscurecida. Entonces, para mí es importante elegir la situación clínica en la que yo tengo una técnica y otra, basándome en la evidencia científica que yo tengo hoy y dándole el tiempo correcto de fotoactivación. Cada punto de fotoactivación es direccionado al incremento que yo hice. Todos mis casos, actualmente yo estoy fotoactivando con ELIPAR. Estoy fotoactivando de 20 a 40 segundos. Y cuando digo de 20 a 40 segundos, es que cuando hice mi primer incremento, si son 40 segundos, 40 segundos. El segundo incremento, 40 segundos, direccionado a la cúspide que estoy haciendo. Bien, y luego de un pulido y un sellado correcto de toda la superficie, podemos tener un resultado. Entonces, siempre no es así tan cómodo, porque muchas veces tenemos restauraciones continuas. Y acá es que yo digo, las opciones se hicieron para utilizarlas, profesor. Las opciones se hicieron para utilizarlas. Por eso, si yo voy a hacer acá, dentro de mis posibilidades y mis habilidades, estas 3 restauraciones, yo tengo 2 opciones. No voy a hacer incremental, porque yo hacer 3 dientes incremental duraría 3-4 horas haciendo esos 3 dientes incremental. Si lo hago Bullfield es porque tiene el fondo de una manera adecuada, y si no tiene el fondo de una manera adecuada, hago resinas indirectas, todo. Es decir, que en vez de hacer una sección con ese paciente, hago 2 secciones en la clínica. Entonces, ¿cuál es el protocolo que yo utilizo de hacer resinas indirectas? Y acá van a ver, lo primero es que dentro de lo que yo utilizo a la hora de realizar en mis pacientes preparaciones, es eliminar de manera conservadora lo que es la resina que ya tenía mi paciente. Por eso, si se fijan, yo no utilizo fresas redondas, y es un tema biomecánico, porque si utilizo una fresa redonda, hago socavados innecesarios y destruyo
estructura dental innecesaria, es lo primero. Lo segundo es que se ha demostrado en muchos artículos que esas paredes con esa concavidad que crea una fresa redonda es más difícil nosotros poder compactar el material restaurador ahí. Y en el tercer de los casos, si está utilizando fresa redonda, entonces debería colocar paralelas esas paredes luego con una resina fluida. Yo elimino tener que utilizar esa resina fluida para paralelismo utilizando una fresa tronco cónica a punta redonda. Dejo el piso redondeado, que debe ser redondeado, y las paredes paralelas. Entonces ahí, dentro de esa preparación, nosotros necesitamos tener claro que la resina, el espacio mínimo de manera indirecta que deberíamos tener es 1 milímetro, porque menos de 1 milímetro se vuelve un poquito tedioso el manejo. No es que no pueda hacer menos de 1 milímetro, es el manejo en indirecto se vuelve un poquito tedioso. Y quizás si fuera cerámica, el mínimo sería 1.5 milímetros, dependiendo del tipo de cerámica y dependiendo del tipo de restauración. En este caso, que son incrustaciones, es un poco diferente. Juan Félix, hay una pregunta interesante. Mire, Sí. doctor, ¿cuándo decide usted hacer una resina bulk y cuándo usted decide hacer una incrustación? A eso dije al inicio. Si son múltiples restauraciones y tienen el fondo con un cambio de color muy fuerte que se va a traslucir de manera fácil a través de mis resinas bulk, voy con indirecta, posiblemente, cuando son muchas. Si fuera una sola, entonces podría ir de manera directa, pero con resina convencional para poder opacar el fondo. Pero muchas veces yo tengo restauraciones. Actualmente, dentro de los criterios clínicos, si mi diente, aunque sea un solo diente, tiene una pared, una clase 2 muy profunda, yo haría de manera indirecta. Bien, si mi diente es muy extenso y muy grande, y yo considero que clínicamente la posición del diente, la incomodidad del paciente no está para yo hacer lo correcto directo, lo haría indirecto también. Es una opción, porque lo mismo que yo estoy haciendo para directo, lo puedo hacer indirecto. Yo estoy haciendo la misma preparación, los mismos parámetros. ¿Está bien? Porque se pensaba anteriormente que la preparación debería ser más invasiva y hoy está demostrado que no. Es el mismo tipo de preparación. Entonces, lo único que va a hacer en 2 pasos. Por eso, aquí coloco a DHI. Yo digo que los mejores artículos para una persona que es estudiante, que quiere tener una base científica concreta acerca de hacer restauraciones indirectas, ya sea cerámicas o en resina, DHI y Esprafico creo que son los mejores autores para mí, fueron los que dieron un cambio en mi filosofía de trabajo, y ellos están muy claros. Ellos te dicen, mira, si tu diente en esa clase 2 está supragingival, tranquilo, prepara una impresión y puedes hacer indirecto. Bien, fíjense que en el A y en el B, la posición supragingival es distinta. Ellos dicen, en estas 2 situaciones podemos hacerlo de manera correcta. Ahora, si mi diente en posición está subgingival en una clase 2, entonces yo necesitaría hacer una elevación de margen. O sea, nunca en una restauración indirecta que vayamos a realizar debe estar subgingival el margen. Una elevación del margen consiste en yo colocar una banda preformada en esa zona y colocar resina para que mi escalón esté más alto por encima de lo que es el margen gingival. Entonces, necesitamos tener esto claro porque va a ser difícil a la hora de la cementación y de la limpieza cuando cementemos si está subgingival. Las tendencias hoy día son cementaciones con márgenes supragingival. Entonces, esa es la tendencia actual y la literatura ha demostrado que es mucho más fácil el mantenimiento nosotros realizar de los márgenes de cementación. Entonces, ¿qué yo hago en mi restauración cuando voy a hacer indirecto? Yo hago lo que se llama sellado inmediato de la dentina, que es algo en lo que muchas personas creen y muchas personas no creen. Si yo voy a hacer una restauración indirecta y puedo hacer un proceso adhesivo a la hora en que yo corté esa dentina, el mejor proceso para pegar una dentina es la dentina recién cortada. Entonces, yo voy a proteger esa dentina sellando inmediatamente con adhesivo autocondicionante. No uso ácido fosfórico, utilizo un adhesivo autocondicionante. Ese autocondicionante en muchos países como el de nosotros, que los únicos autocondicionantes que nos llegan son universales, podemos conseguir quizás a través de la internet, con su pro y su contra, adhesivos como Optibond, FL de Kerr, o podríamos conseguir Clarifil, que son el gold estándar. Pero considero que para una clínica diaria,
las demostraciones científicas la prueban, con sus pros y sus contras podemos utilizar adhesivos universales. En este caso, yo utilicé un adhesivo universal. Como el adhesivo universal no tiene carga suficiente para resistir cuando yo exponga mi cavidad al medio oral, entonces yo hago una técnica que se llama técnica de resin quanti. Es una técnica en la que nosotros podemos agregar resina fluida sobre la superficie de lo que es el esmalte. Es importante destacar que estos adhesivos universales con el MDP han cambiado un poco, como ese monómero funcional es distinto, han cambiado un poco la tendencia adhesiva, donde con un adhesivo podemos pegarnos a diferentes situaciones tratadas del diente. Por eso, les digo, ese adhesivo no tiene la suficiente carga para resistir cuando yo quite el aislamiento para tomar mi impresión. Y por eso hago lo que es una técnica que se llama resin quanti, que es agregar resina fluida para mejorar lo que es la resistencia superficial de esa protección adentina que yo he hecho. Y a la vez con esto mejoro lo que es la expulsividad de la cavidad, que era bien extensa. Entonces, fíjense cómo queda mi cavidad luego de yo haber colocado lo que es una resina fluida y un adhesivo. Entonces, no me preocupo por el esmalte, porque el esmalte no necesita ser protegido. Entonces, acá vamos. En el punto, toma de impresión. En este caso, hice una impresión en un paso. Siempre que tengo márgenes supragingivales, en posterior tomaría mis impresiones a un paso. Y si no tuviera los márgenes supragingivales, haría elevación de márgenes para yo facilitarme lo que es mi cementación posterior. Entonces, fíjate, voy a dejar un material. Ese material se llama clip. Puede venir en diferentes colores. Puede venir transparente, puede venir blue. Hay algunas casas comerciales que lo tienen transparente y que luego de contacto con la saliva puede cambiar de color a un color amarillento. A mí me gusta mucho el azul porque yo puedo distinguir fácilmente cuando lo vaya a retirar donde tengo el resto del material. Y sobre todo, lo más importante, y una de las tendencias que desde hace mucho vengo comenzando, es que todo en el consultorio deberíamos hacerlo con clip. Dentro de lo que son los journals de endodoncia, que evalúan filtración luego de un tratamiento endodóntico, dicen que este material es el material que menos filtraciones tiene luego de 7 y 15 días, por encima de todo lo que tiene que ver con esto cortisol, por encima de materiales como el ionómero de vidrio, que se probaron en esos estudios. Entonces yo utilizo en todo, si mi endodoncista hace una endodoncia, pone clip, porque los únicos materiales que son provisionales y dan mucha pereza eliminarlo es lo que nosotros conocemos como cortisol y ese tipo de materiales. Es un material muy difícil de retirar luego, mientras que este material clip me protege muy bien el diente, muy fácil de colocar y a la vez también es de fácil retiro. Ahí tenemos muchísimos journals que avalan esto en sentido de filtración. Y ya luego que yo tengo mi impresión, muchas veces hago delimitaciones de los márgenes hasta dónde debo llevar mis restauraciones. En el caso mío, que no soy laboratorista, yo utilizo como espaciador muchas veces lo que es un esmalte de uña. Actualmente estoy utilizando cera. Yo coloco cera para aislar porque es más fácil retirar. Solamente con colocar en agua caliente se despega mucho más fácil la restauración que cuando utilizo un esmalte de uña que es una resina. Es un poquito más perezoso retirarlo, pero ambos funcionan y ambos están descritos en la literatura sus utilidades en modelos de yeso, porque hoy día tenemos la oportunidad de tener modelos flexibles con lo que son silicona para llenado de modelos, para poder hacer una técnica mucho más fácil. Entonces, acá yo siempre utilizo una resina de una saturación alta, 3, para lo que es el fondo, para que me copie muy bien el fondo y mi adaptación sea perfecta en el fondo. Y luego voy a hacer un incremento con una resina de dentina del mismo color de saturación y luego una resina de esmalte y pigmentaciones de saturaciones distintas. Acá voy a tener un resultado con las pigmentaciones que voy a utilizar. Voy a retirar de los modelos mis restauraciones y anteriormente utilizaba agua caliente para poder hacer un mayor grado de conversión. Hoy día la literatura dice no es necesario utilizar en un microondas agua caliente por unos 5 minutos, porque el grado de conversión es muy poco, quizá un 2%, es muy poco por el tiempo. Entonces, es mejor utilizar un buen aparato fotoactivador y darle el mayor tiempo posible. Cuando hago resinas indirectas, muchas veces
hago 1 minuto de fotoactivación. ¿Por qué? Porque aquí no tengo problemas de contracción, no estoy adherido a la pared, no me importa si se contrae, no tengo problemas de calentamiento porque no tiene la boca mi paciente, yo doy la mayor cantidad de fotoactivación posible. Y acá es que se hace importante el clip porque solo yo pinchar con el explorador lo puedo retirar de manera completa y fácil. Eso facilita mi protocolo clínico. Entonces, acá lo primero que voy a hacer es probar mis restauraciones, si adaptan, si hay alguna interferencia, yo poder mejorarla, yo poder retocarla fuera de boca, para luego yo poder limpiar mi cavidad antes de la cementación, limpio mi cavidad y voy a lo que es el tratamiento de superficie de una resina indirecta. Actualmente, siempre arenado de 50 micras a unos 2.5 o 2 o 2.8 barras de fuerza y luego lavado, coloco silano, si gusta puede colocar adhesivo, en muchos de mis casos coloco adhesivo también. Entonces, si coloco silano, no le veo la necesidad muchas veces de colocar adhesivo, pero todos tenemos protocolos y la literatura avala esos protocolos. Entonces acá hago mi adrenado con una distancia prudente de la superficie de la resina y luego voy a colocar lo que es mi silano, dejo reposar por unos minutos y puedo colocar una capa de adhesivo. Todo esto es para cementar. ¿Con qué voy a cementar? Hoy día tenemos opciones recalentadas, cementos vinil, cementos duales. Siempre que mi resina tenga un grosor mayor a 2 milímetros y haya utilizado saturaciones a 3, a 2, voy a utilizar lo que son cementos duales. No voy a confiar plenamente en todo lo que es mi fotoactivación. Voy a fotoactivar, claro, pero voy a confiar en que si hay una zona que no llegó a tener una luz correcta, pueda de manera química tener una conversión correcta en esa zona. Entonces, acá fotoactivación siempre direccionada en diferentes áreas, lo más cercano posible a lo que es la restauración. Y lo que estamos buscando es un resultado de un antes y un después, que mi paciente pueda disfrutar de lo que es no tanto una anatomía, sino tanto una función. Bien, de ese paciente. Doctor, hasta acá tenemos tiempo para preguntas ahora. Va todo bien. Sí, si alguien que desea hacer alguna pregunta, por favor escriba por el chat. Voy a revisar el chat. Sí. Vamos a ver. ¿Qué tomas en cuenta para elegir qué técnica vas a utilizar en cada caso? Pregunta Angélica. Hay muchos factores, el paciente, el tiempo del paciente, la situación clínica, la extensión de la restauración, la habilidad que yo considere que tengo ante la restauración que vaya a realizar, porque muchas veces considero que no tengo la suficiente habilidad para hacerlo directo y hago indirecto. Muchas veces considero que la accesibilidad que tiene ese caso no da para hacerlo incremental porque me va a llevar mucho tiempo y lo hago bullfill, porque la estética no me importa tanto en ese segundo molar inclinado hacia vestibular. O sea, hay muchos factores que hay que evaluar. Lo que yo siempre digo es, estas 3 técnicas tú las puedes utilizar bajo el concepto y adaptabilidad de las situaciones clínicas que tú manejes en la clínica. Es decir, de lo que se te presenta en tu consulta. Las 3 están validadas en la literatura, que todas van a depender de la habilidad del clínico. Perfecto. Aquí hay otra pregunta, dice. Doctor, en la técnica indirecta, la impresión toma con algunas y vacía con yeso. Toma con algunas siliconas. Sí, silicona. Si voy a vaciar, acá hay un punto. Si voy a hacer una restauración indirecta, que el modelo va a ser en yeso, yo siempre hago en silicona. Si voy a hacer una restauración indirecta, que el modelo va a ser en silicona para modelo, entonces hago en alginato, porque no puede ser, hay una compatibilidad entre la silicona y no puede sacar el modelo, debe ser en alginato. Perfecto, vamos. Pregunta. ¿Más preguntas? Sí, pregunta. Perfecto. Una pregunta, Juan Félix. ¿Tú consideras que la resina bulk podría utilizarse como resina para hacer las incrustaciones o percibes que deberíamos trabajar con la resina nanohíbrida para hacer esto? No, puede, o sea, no habría problema, doctor, en que haga con bulk. Pero lo que yo le veo es que si voy a hacer indirecto, yo quiero que sea más estético, que sea específico el color. Y muchas veces las resinas bulk no me dan eso. Yo he realizado casos indirectos que la primera capa
hago con Filter One A3 y termino con un esmalte A2. Bien, de resina regular, porque quiero más estética. Yo no haría una bulk fill indirecta completa, es más por la cuestión estética, no porque no se pueda hacer. Sí se puede hacer, no habría ningún inconveniente. En relación a la cementación de las incrustaciones poliméricas, ¿tú sugieres un protocolo especial a un medio cementante especial? Yo recomiendo siempre se debe arenar la superficie para crear las microretenciones. En caso de que sea resina, se debe utilizar silano en resina, puede o no. Hay personas que no gustan de usar el silano y lo que utilizan es un adhesivo con MDP que gustan de esa manera. También la literatura avala eso en muchos casos. Yo prefiero del protocolo de utilizar silano porque el silano es el agente de acoplamiento de unión o sea, mejor que tenemos en odontología hasta el momento, y eso va a crear una atracción química mucho mejor entre el cemento y la superficie de la resina. Ese es el protocolo gold estándar. Arenado, silanización y luego cementación. En el medio tú colocas adhesivos si gusta o no. Lo que necesitamos es entonces decidir con qué voy a cementar. Y dentro de eso, si vamos a cementar con resinas precalentadas, que es un protocolo un poquito más complejo, que lleva un poquito más de paciencia, pero en los artículos de DHE, ellos se apoyan en esto para todas las restauraciones que hagamos en resina no quedan perfectamente adaptadas. Si ellos tienen una restauración que tiene un gap pequeño, ellos hacen con resina. Porque sí hay que destacar las resinas compuestas a la hora de cementar ante los cementos que nosotros tenemos son más resistentes al desgaste en el tiempo. Entonces, si yo tengo un gap visible, yo posiblemente cemente con resina precalentada y no con un cemento regular. ¿Tú crees que sea necesario trabajar con resinas de laboratorio este protocolo o bastaría con las resinas que estamos trabajando en la clínica? Mira, doctor, recientemente tuvimos, antes de que iniciara todo esto, a inicio de año, al doctor Bruno Reis, que es un investigador que nos ha ayudado muchísimo en la parte de pulido y de resina. Y dentro de algunos estudios que ellos tienen realizados y algunas cosas que yo pude ver, no es mejor utilizar resina de laboratorio que resina del consultorio. No es mejor. Las resinas que tenemos hoy día son, si buscamos en la literatura, nuestras resinas han evolucionado un poco más que esos ionómeros a través del tiempo, que son lo mismo desde hace 25 años. Entonces, el punto uno es que se me hace mucho más fácil a mí confiar en lo que yo hago. Porque no sé si en su país sucede eso. Nosotros sí podríamos tener que nos sucede que muchas veces nos están vendiendo cerómero y ellos están usando resina del consultorio con una lámpara del consultorio. Lo que hace quizás más viable un cerómero es el tipo de polimerización que le hacen, que lo entran en un horno especial con una intensidad y un tiempo mucho más prolongado de fotoactivación que hace la conversión mucho mayor. Si yo necesitara utilizar un cerómero, prefiero utilizar una resina Kapton. Hoy día. Prefiero, si necesito apoyarme en una resina de laboratorio, utilizaría una resina Kapton y no un cerómero. Aquí hay una pregunta, me dice, ¿qué protector dentino pulpar tú recomiendas? Terracal, eso es lo que estamos utilizando en la universidad actualmente, sin problema y sin ninguna dificultad. El único asterisco que coloco es que la dentina debe estar húmeda. Si no está húmeda, a la hora que colocas el adhesivo se va el Terracal. Oye, aquí hay dos preguntas bien interesantes. Voy a empezar. Luis Barbosa. Doctor, ¿sería recomendable usar en este momento resinas bulk para disminuir el tiempo de trabajo y disminuir el tiempo probable de contagio con pacientes COVID-19 positivos? Esa lógica clínica está muy buena. La veo muy, o sea, me prendió el bombillito a mí ahí. Ah, sí, también, no, a mí también, no, perfecto. Ahora, la ventaja, pues, mientras menos pasos tenga la técnica y más predecible sea, es mucho mejor. Creo que eso sí es mucho mejor. Son las tendencias actuales. Otra pregunta, mira, Roxana pregunta, doctor, ¿y las resinas fluidas Bullfill las utiliza para rellenar el piso de la cavidad? Acá hay un punto. ¿En restauraciones directas?
Dale, Esta dale. pregunta está espectacular. ¿Saben que de los estudios que hay ahora comparando contracción, saben que las resinas fluidas se contraen mucho más que las resinas convencionales porque tienen menos cantidad de carga? Pero saben que comparando una resina convencional y una resina bulk fill, las resinas bulk fill son 90% mejor que una resina convencional. Ahora, mi técnica del consultorio, yo no adquiero resinas convencionales, solo adquiero resinas fluidas bulk fill. O sea, fluidas bulk fill. O sea, es mucho mejor utilizar resinas bulk. Y la técnica bulk and body, o sea, usted puede utilizar lo siguiente con su resina fluida bulk fill. Si su cavidad tiene 6 milímetros, usted puede rellenar 4 milímetros con resina bulk fill fluida y los otros 2 milímetros con resina convencional. Y es la técnica bulk and body, así se describe. Con mucho más razón ahora, porque si tienes una cavidad, tienes que trabajar menos, o sea, tiempo, entonces te conviene. Es el momento. Es el momento y, ¿sabes? Yo siempre he recomendado, yo doy clase de restauradora en un posgrado de odontopediatría. Y yo le digo a los estudiantes de odontopediatría, a la hora que tú usas resina en un niño, debe ser bulk. O sea, un niño no deja incrementar. Un niño no tiene la capacidad de tranquilidad que un adulto. Utiliza bulk. Bien, lo que siempre debo dejar claro es que no podemos dejar expuestos resinas fluidas a la oclusión. Bien, porque la resistencia no es tan buena. Tenemos hoy día resinas fluidas reforzadas para hacer técnicas de inyección y todo eso que funciona, pero no es lo mismo que una resina convencional. Siempre contacto, si buscan longevidad en el tiempo, hagan con resina convencional la parte externa. Aquí hay otra pregunta. Me dicen, por ejemplo, ¿cuál es el incremento del teracal como máximo que deberíamos colocar si lo usamos? Debería ser máximo 0.3. No es 1 milímetro ni nada, es algo fino. Yo utilizo una técnica que he ido desarrollando porque yo no tengo cómo estandarizar 0.3 en una base cavitaria. Yo lo que hago es que coloco la punta, la coloco totalmente en contacto con el fondo de la cavidad y empiezo a dispersar suavemente un poquito de lo que es el teracal. Entonces, como no estoy presionando, sino en contacto, hace que ese liner sea lo más fino posible. No, está contraindicado grandes espesores en teracal. No puede ser grandes espesores. Correcto. Aquí hay otra pregunta que está vinculada un poco con la parte de procedimientos directos. Vamos, lo que quieran. Dice, doctor, ¿utiliza algún espaciador en caso de que el modelo sea de silicona? No, en silicona no utilizo espaciador. Hago directo. Porque lo que pasa es el espaciador es porque el modelo de yeso es muy rígido. No es porque se pega la resina, puedes hacer sin espaciador, es porque es muy rígido y entonces dificulta mucho salir sin romper el modelo. Yo necesito tener mi modelo íntegro por si necesito hacer un ajuste o necesito volver a rehacer algo en ese paciente, tengo mi modelo posiblemente intacto. Perfecto. Juan Félix, en primer lugar, quiero felicitarte por la manera tan bacán que has trabajado la presentación. O sea, el argumento técnico-científico con el tema clínico de la mano, que ha sido un tema muy potente en la presentación. Quiero agradecerte por la gentileza de haber compartido los casos step by step, paso por paso, porque eso es muy enriquecedor. Y darle al colega odontólogo la posibilidad de poder utilizar otras rutinas de trabajo y revalorizar la resina bulk. Yo vengo trabajando la resina bulk desde el momento que salió. De verdad, con la primera que salió, de 3M y de otras, empecé a trabajar. Yo me formé con el tema de las amalgamas y ahí vi un escenario bien potente para poder utilizarlo y estoy completamente de acuerdo que tenemos un gran material para poder trabajarlo, que todavía no ha entrado con tanta fuerza. En odontopediatría sí, en nuestro país ha entrado con fuerza por las razones que tú has dicho y es una gran oportunidad para utilizarlo. Yo creo que ha sido espectacular tu presentación, felicitaciones a nombre de todos los colegas que estamos presentes, que somos más de 100. Muchísimas gracias, Juan Félix. Estamos muy contentos de tu presentación, esperamos tenerte en contacto. Ya le he dicho a Norbert,
ahí abajo, que también está cordialmente invitado para poder coordinar fuera otra actividad y mantenernos vinculados de esta manera en el tema académico, en el tema solidario de compartir información y en el tema de lo que nos gusta hacer, el placer de compartir. Yo quiero agradecer de verdad que primero a Norbert por darme la oportunidad de conocerle, porque Norbert sabe que somos una línea de personas que lo que estamos tratando de hacer es una odontología humilde y realista de la clínica a los odontólogos que hacen clínica real, sin ocultar nada. Tenemos la misma problemática que tienen todos con nuestros pacientes y agradecerle porque la referencia que él dio acerca de su persona es algo bien. Y Norbert, yo y Norbert tenemos una amistad muy bonita que surgió por la odontología. Y cuando Norbert me presenta a una persona, yo siempre aprecio mucho porque él, o sea, ese aprecio que Norbert le tiene, usted puede considerar que ya yo le tengo. Es decir, que me dijo, es una super persona y usted puede contar conmigo. Nosotros estamos acá en República Dominicana. Realmente lo que necesite que podamos ayudar. No he tenido la oportunidad de ir a Perú por trabajo, porque Norbert cuando fue y presentó en el Congreso en Perú, me dijo, vamos, y yo no podía por mi trabajo, pero tan pronto tengamos la oportunidad, sé que vamos a ir a estar allá, y más que mi profesor de especialidad, el doctor Castañeda, es de allá y nos dio muy buenas referencias de las comidas que tienen ustedes en Perú. Es decir, que yo necesito quizás ir a Perú a algo de odontología, pero también a degustar de su menú que se ha vuelto famoso a nivel mundial. Mira, en Perú se come delicioso, Norbert, es un testigo de excepción. Y cuenta conmigo, no solamente comer, sino nos vamos a tomar un pisco sour doble. Muchísimas gracias a todas las personas que están ahí. Dejo mi contacto. Estamos siempre tratando de compartir cosas en Instagram, en Facebook, que son las tendencias. Considero que los profesores necesitamos estar ahí también marcando y asociándonos para lo que son proyectos virtuales como este. Y de verdad que súper agradecido, no tengo cómo agradecerle y que pueden contar con mi ayuda en cuanto necesiten, sin miedo, sin perezas, estamos ahí para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Juan Félix, antes que te vayas, yo quiero decirte, yo creo que tú has dado un gran aporte el día de hoy. El gran aporte, tú lo has dicho. Gracias. ¿Por qué seguir trabajando protocolos terapéuticos en resinas si existen otros que pueden ser más eficientes? Y en estas condiciones que tenemos de trabajo, ¿por qué no utilizarlos? ¿Por qué seguir enseñando en algunas escuelas de odontología protocolos que ya no están al acorde? Que no, yo soy más, o sea, soy más delicado en decirlo, que razonablemente hay otros que están en mejores condiciones. Yo creo que ese es el principal aporte a todo el grupo que nos va a provocar a decir, bueno, migremos esta rutina, y migremos de la mejor manera. Perfecto. Estimados colegas, por favor, démosles un fuerte y caluroso aplauso virtual, puede ser virtual, o si quieren abran sus micrófonos y demos el aplauso correspondiente.